Cuando hablamos de, gracias, cuando hablamos de coaching y resiliencia, es importante distinguir, ¿no es cierto?, hacer algunas distinciones. De eso se trata precisamente el coaching ontológico, de hacer distinciones, en referencia a qué hablamos cuando hablamos de resiliencia. Y la verdad es que cuando nosotros nos enfocamos en buscar una definición concreta de qué es lo que significa este concepto, lo primero que surge es que es una facultad, es una característica que tienen los metales, ¿sí? Que básicamente implica que pueden volver a su estado original, volver a su forma original, a pesar de haber contenido una forma distinta en algún otro momento. Desde allí, este concepto, ¿no es cierto?, lo toma la psicología clínica para definir esencialmente qué es la capacidad que tenemos los individuos, ¿no es cierto?, de reponernos ante la adversidad. En términos de definición, no es otra cosa, ¿sí?, sino que la capacidad que tenemos para enfrentar la adversidad de una manera, ¿no es cierto?, óptima y saber resolver, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas que se nos presentan a veces como dificultades en nuestro quehacer, en nuestra vida, en nuestro devenir. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de resiliencia, básicamente hablamos de esa capacidad. ¿Cómo es que nosotros podemos resolver aquello que implica, ¿no es cierto?, el reponernos ante la adversidad? Y cuando analizamos eso desde una perspectiva, yo diría, latinoamericana, ni siquiera de toda la humanidad latinoamericana, yo creo que los latinoamericanos somos tremendamente resilientes. Y somos tremendamente resilientes por una sencilla razón. Las circunstancias físicas que nos tocan vivir en nuestra América Latina son tremendamente adversas en muchas ocasiones. Enfrentamos de manera casi cotidiana, digo yo, terremotos, incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el pueblo latinoamericano, por su propia naturaleza, donde le toca vivir en su propia geografía, tiene que ser permanentemente un pueblo resiliente. Porque de otra forma no podríamos enfrentar todas estas circunstancias que nos toca vivir dadas las condiciones de nuestra geografía. Sumemos a eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los procesos sociopolíticos que vivimos frecuentemente en la región también, que naturalmente, como somos pueblos jóvenes, no son precisamente, digamos, estables, ¿sí?, sino que están permanentemente en evolución, en cambio. De allí que también tenemos que enfrentar esos temas desde la perspectiva social, económica y política. De manera individual, ¿qué decir, no es cierto?, cuando tenemos que enfrentar, no sé, un accidente, una desvinculación laboral o incluso la pérdida de algún familiar. Cada uno de esos eventos nos obliga, por así decirlo, ¿no es cierto?, a buscar generar esa resiliencia de la cual estamos hablando hoy día. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que todas esas circunstancias, de alguna manera, están presentes en la vida de cada uno de nosotros y que por consiguiente vamos a tener que echar mano a esta herramienta que es la resiliencia. Vamos a tener que buscar la forma incluso de mejorar nuestra capacidad de ser resiliente. En el ámbito del deporte ocurre lo propio, ¿sí? Las lesiones que enfrentan los deportistas, ¿no es cierto?, también dan cuenta necesariamente de una necesidad creciente de ir siendo cada vez más resiliente. Un proceso producto de una lesión puede tardar días, semanas, incluso meses, ¿no es cierto?, dependiendo la gravedad que ésta tenga. Y eso probablemente va a influir
en el estado de ánimo del deportista, va a influir en el estado de ánimo que nos va a permitir enfrentar la carrera de allí en adelante. En muchos casos va a significar a veces permanecer por meses en la banca, en la reserva del equipo, o si somos un deportista individual, marginado de las competencias, lo cual, por cierto, va a influir en nuestro ánimo, va a influir en la manera en que enfrentamos, ¿no es cierto?, la situación. Emocionalmente puede eventualmente devastarnos, ¿no es cierto?, el tema de las lesiones. Pero a veces estamos en la banca ni siquiera por una cuestión de necesidad imperiosa como es una lesión, sino porque la verdad es que hay otros que lo están haciendo mejor. Y allí también tenemos que tener esa capacidad de resiliencia. Un muy querido amigo que favorablemente pude notar que está dentro de la audiencia hoy día, me contaba, por ejemplo, cómo un destacado deportista chileno, Arturo Vidal, tuvo que vivir mucho tiempo en la banca antes de conseguir su titularidad. Y de hecho me contaba que el número que básicamente ocupa hoy día Arturo Vidal en todas sus competencias deportivas, que es el número 23, justamente tiene relación con esa experiencia de vida. En la mayoría de los equipos está el equipo titular, ¿no es cierto? La oncena titular y una oncena de reemplazo. Por lo tanto, hay 22 jugadores, típicamente. Bueno, Arturo Vidal era el número 23, o sea, era el que estaba esperando una vacante para siquiera entrar a la banca, no a la titularidad, a la banca del equipo. Y así comenzó su carrera, siendo el número 23 de ese equipo. Pero perseveró en eso, fue resiliente en ese sentido y consiguió primero entrar al equipo, luego al equipo titular. Y hoy día, bueno, varios de ustedes conocerán cómo ha sido su trayectoria. Entonces, el tema de la resiliencia no es que sea exclusivo de los deportistas, sino que, como veíamos en la lámina anterior, ¿no es cierto?, ocupa todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida de alguna manera nos ofrecen obstáculos, desafíos que tenemos que enfrentar de la mejor forma posible. Y para poder hacerlo, ¿no es cierto?, es que necesitamos desarrollar este elemento de la resiliencia. Permítanme contarles una breve anécdota. Por ahí, a inicios de diciembre del año 80, yo era un joven de 20 años en esa época, falleció mi padre, que a la fecha tenía apenas 44 años de vida. Y si bien es cierto, fue un golpe duro, la verdad es que lo enfrenté y lo enfrentó la familia con, eh, digamos, la entereza que el caso requería. Pero la anécdota tiene que ver con lo que ocurrió una semana después. Una semana después, ¿no es cierto?, que ya se habían terminado, finiquitado todos los trámites, qué sé yo fui de visita al Camposanto. Fui a visitar la tumba de mi padre. Y sucedió algo que realmente me remeció en lo más profundo. ¿Por qué? Porque en la tumba de mi padre yo vi mi nombre. Como hijo mayor de él, yo heredé su nombre. Y por consiguiente, cuando yo me enfrenté a su tumba, vi la propia. Caí en cuenta, ¿no es cierto?, con 20 años, de que somos finitos y que en algún momento ese lugar que estaba ocupado por mi padre iba a ser ocupado por mí. Y ese remesón, ¿no es cierto?, que te pega la vida, ¿no es cierto?, en algún momento, te hace pensar, te hace reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra existencia, pero también te conecta con aquellas cosas que nos hacen ser fuertes, que nos hacen ser resilientes. Entonces, como decía, esto no tiene que ver solamente con el deporte, no tiene que ver solamente con enfrentar catástrofes, tiene que ver con la pérdida de un familiar, tiene que ver con la pérdida de un trabajo, tiene que ver con una
un problema con socios comerciales, tiene que ver con lo que ocurre con tu pareja y contigo, con todas esas cosas tiene que ver la resiliencia. Ser capaces de ser resilientes nos va a permitir no evadir esos problemas, no evadir esas circunstancias, pero sí nos va a permitir navegarlas de mejor manera. En ese sentido es que buscamos a través de esta difusión, ¿no es cierto?, que nos permite hacer la FICOP hoy día, eh, hacer una pequeña distinción, una pequeña alerta de lo necesario que es que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, busque la forma de mejorar sus capacidades en ese sentido. En el ámbito deportivo también es necesario, por ejemplo, el ser resilientes cuando perdemos la competencia. A veces nos hemos preparado todo un año para correr, ¿no es cierto?, para competir contra nuestros rivales. Y la verdad es que lo hemos hecho fantástico, pero el otro lo hizo mejor. A veces hay un punto de diferencia, hay una milésima de segundo de diferencia, pero el otro lo hizo mejor. Y tenemos que enfrentar esa derrota, hacer el aprendizaje que eso implica. El tema del ámbito deportivo tiene otro desafío que no es menor, que la mayoría de los deportistas debe retirarse a una temprana edad, porque ya no es competitivo, ¿sí? Y ahí hay que enfrentar también el retiro de manera oportuna y digna. La resiliencia en ese sentido en el deporte nos plantea un tremendo desafío, que es la de convertirse en una herramienta que nos permita tanto superar con éxito las dificultades y los problemas, ¿no?, desde lo más simple, desde lo más sencillo o lo más cotidiano, si ustedes quieren, a aquellos más infrecuentes como de pronto eh, tolerar la frustración, ¿no es cierto? El no llevarse bien con el técnico o qué sé yo, a cuestiones que tengan que ver incluso con un accidente, ¿sí? Todas estas cuestiones que de alguna manera nos van a provocar un impacto emocional y que tendremos que aprender a gestionar. Como nosotros sabemos, como todos ustedes saben, como profesionales del coaching, ¿no es cierto? Las emociones no las podemos controlar, no las podemos inhibir, pero sí las podemos gestionar, podemos trabajar con ellas de manera que podamos trabajar de manera mucho más efectiva dentro de nuestro ámbito de acción, sea el deporte o sea cualquier otro. En ese sentido, eh, podemos trabajar la resiliencia como una herramienta la cual debemos entrenar, debemos practicar para mejorar en ese sentido. En el deporte también es muy común que nos encontremos con algunos elementos que influyen en el nivel de estrés que el deportista tiene y que en la mayoría de los casos tiene que ver con las conversaciones que tiene consigo mismo, con esas conversaciones internas. El de si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, el rival es mucho más poderoso, esta, esta cancha o este campo no es el más idóneo para mí, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que de pronto nos vamos contando y que van afectando nuestro rendimiento. En ese sentido, la resiliencia cobra una matriz estrechamente relacionada con la calidad de vida del deportista. Tiene que ver con cómo nos estamos conversando y cómo conseguimos resolver esas conversaciones con nosotros mismos. En la reciente Olimpiada vimos el caso de la gimnasta estadounidense, la chica Biles, que siendo la mejor, la más destacada de su equipo, reconocida por todo su empeño, ¿no es cierto?, por todas sus capacidades competitivas, pero que sin embargo se quebró emocionalmente, no fue capaz de resolver esa conversación interna, ese conflicto que tenía, y finalmente le afectó en su desempeño, a tal punto que tuvo que retirarse del equipo, de la competencia, para poder así resolver lo que estaba conversando. ¿Se fijan? Ese es el impacto que esto tiene. O sea, si no somos capaces de entrenar
nuestras conversaciones internas, no somos capaces de entrenar esa resiliencia, ¿no es cierto? Eh, Nuestro desempeño general se va a ver afectado. Sea este, insisto, en el ámbito del deporte, sea en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, donde ustedes quieran. En cada uno de esos aspectos vamos a vernos afectados si no somos capaces de mejorar nuestra resiliencia. Dicho eso, me gustaría que cada uno de ustedes se preguntara, ¿qué tan bien estamos demostrando esta cualidad en nuestras vidas? ¿Qué tan bien demuestras tú esta cualidad en tu vida? Si tuviéramos que evaluarnos, digamos de 1 a 10, ¿qué tan cerca estamos del 10? ¿Qué tan cerca estamos del 1? ¿Cuánto me falta para llegar ahí? Alguien podrá decir, no, Clemente, mira, fíjate que yo soy súper resiliente, yo creo que estoy muy cerca del 10. Me parece perfecto, lo encuentro maravilloso, pero ¿no crees que todavía puedes mejorar algo? ¿No crees que siempre hay un espacio de mejora en aquello que estamos haciendo? ¿Qué podría mejorar en tu vida si logras todavía más disminuir esa brecha? ¿Qué persona conoces que sea un ejemplo de esta cualidad, de ser resiliente? A mí me gustaría, por ejemplo, reconocer a Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un señor, ¿no es cierto?, que estuvo más de 40 años preso por sus ideas en Sudáfrica, ¿no es cierto?, por el tema del apartheid. No obstante eso, fue capaz de reponerse a eso, fue capaz de convivir con esa situación, fue capaz de evacuar cualquier odio, ¿no es cierto?, que hubiese generado una injusticia como la de estar más de 40 años preso por tus ideas y llegó a ser presidente de la nación. Logró hacer un cambio significativo en lo que significa hoy la Sudáfrica de hoy versus la Sudáfrica de hace 50 años. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que efectivamente hay gente valiosísima, pero la verdad es que si buscamos personas resilientes, yo creo que podemos encontrar incluso más cerca. No necesitamos ir a destacados dignatarios o personajes famosos. Les podría contar que tengo una tía que es tremendamente resiliente, que es un ejemplo de vida para mí. Tiene hoy día más de 70 años y sigue luchando, sigue haciendo cosas, sigue reinventándose cada día. Y esas cuestiones son tremendamente potentes, son ejemplos de vida que me encanta reconocer. Y que un poco responde a la pregunta que venía a continuación. ¿Qué es lo que más admiramos de esta persona que reconocemos como resiliente? Les quiero hacer otra pregunta, no obstante. Vamos a esperar aquí. Aquí está. ¿Qué acción podemos tomar para mejorar esa evaluación que nos dimos? Supongamos, dijimos, oye, yo estoy en un 8, estoy en un 7, estoy en un 9, no sé. Ok, ¿qué acción concreta puedes tomar hoy día para mejorar tu resiliencia? Y ponte un plazo, ¿sí? ¿Qué acción puedo tomar entre hoy y mañana? O de aquí a la próxima semana, de aquí al próximo mes. ¿Qué acción puedo tomar para ir mejorando esta, esta cualidad, ¿no es cierto?, de ser resiliente en mi vida. ¿Cómo avanzo en ello? Que son preguntas que eventualmente podríamos también aplicar en una sesión de coaching, ¿no?, con nuestro cliente, nuestro consultante. Otros ejemplos que les voy a dejar así a la pasada para que ustedes los conozcan, el de la doctora Daniela García, una doctora chilena que escribió el libro Elegí Vivir. Y ella escribió ese libro luego de un terrible accidente que sufrió mientras estaba todavía en la Facultad de Medicina como estudiante. Viajó al sur de Chile en una gira de estudio y sufrió un accidente pasando de un vagón a otro, cayó a las vías
el tren le amputó ambos brazos y piernas, ¿sí? Quedó extremadamente delicada de salud. En su libro ella nos cuenta todo lo que sufrió, pasó prácticamente la noche sola en las vías con el terrible temor de que pasara otro tren y terminara matándola, ¿no es cierto? Y, y finalmente logró salir por sus propios medios y luego pidió ayuda, ¿no es cierto?, que favorablemente encontró, y después de largas operaciones, qué sé yo, de recuperación, en lo que llamamos aquí la Teletón, una, una entidad que se dedica a todo lo que es la rehabilitación de las personas con alguna discapacidad física, ella logró rehacer su vida. Y por eso dice, ella eligió vivir, eligió no quedarse ahí en la vía, no esperar el siguiente tren, sino eligió vivir. El caso de Malala Yousafzai, defensora de la educación femenina en Medio Oriente, que recibió un balazo justamente en su cabeza por estar en contra, ¿no es cierto?, de las restricciones que se imponen en Irán por la educación femenina. O el de Mohamed Yadi, que es un deportista español hoy día, nacionalizado español, no vidente, y que no obstante eso ha ganado varios campeonatos de natación. Ejemplos de vida que realmente nos inspiran a ver cómo podemos mejorar esa capacidad de resiliencia que cada uno de nosotros posee, porque la poseemos, pero que eventualmente tenemos que desarrollarla todavía más. ¿Cómo cultivamos esa mayor resiliencia? ¿Cómo hacemos entonces para cultivar esta cualidad? Muchos de ustedes se estarán preguntando precisamente eso. Ok, sí, todos entendemos que estas personas son ejemplos de vida, todos sabemos, ¿no es cierto?, que les ha tocado vivir una experiencia dolorosa, traumática o desafiante, ¿no es cierto?, y que han sido capaces de resolverla de alguna manera. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mejoramos nosotros, cada uno de nosotros, una mayor resiliencia? Si lo vemos desde una perspectiva academicista, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la academia, vamos a decir que existe lo que se denomina un perfil resiliente. Perdón. Y este perfil resiliente, ¿no es cierto?, básicamente apunta a que en el ámbito del deporte, por ejemplo, la mayoría de las presiones que el deportista sufre, ¿no es cierto?, son autoimpuestas. Y son autoimpuestas por las propias exigencias que esa persona tiene, pero también por las que le genera el entorno, el propio equipo, el cuerpo directivo, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes que, aun cuando sabemos que existen presiones externas, las más importantes, por así decirlo, son presiones autoimpuestas. Y en ese sentido, hay 12 autores, Gali y Bailey, que en 2008 realizaron un estudio con una serie de jugadores, ¿no es cierto?, deportistas destacados de alto rendimiento, ¿no es cierto?, y les aplicaron una entrevista y fueron obteniendo los resultados de esas entrevistas. Se dieron cuenta que dentro de los elementos que de alguna manera influían en, en estas presiones que ellos luchaban, estaban incluidos todos los temas como las lesiones que recibían en la práctica deportiva, contratiempos relacionados con su propio rendimiento, enfermedades eventualmente, o cuando estaban eventualmente pasando de una categoría a otra, o cuando su equipo estaba disputando este cambio de categoría. Establecieron con esos datos ellos un modelo y destacaron algunas cualidades que constituían este perfil resiliente. ¿Qué significa? Ellos descubrieron, ¿no es cierto?, que una actitud positiva o la madurez
la competitividad, el compromiso y la determinación influían positivamente dentro de este perfil resiliente. Por lo tanto, aquí tenemos una primera pista de cuáles serían aquellos factores o cualidades, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar para poder tener un perfil resiliente mucho mayor. Actitud positiva, ¿sí? Yo creo que todos nosotros sabemos cómo influye una actitud positiva en cualquier actividad que nosotros estemos realizando, laboral, social, familiar. Una actitud positiva nos abre las puertas, nos abre un mundo de posibilidades, ¿sí? Y que eso también dice mucha relación con lo que hacemos en el ámbito del coaching, abrir posibilidades a nuestro cliente. La madurez con que enfrentamos una crítica, un fracaso, una situación adversa, hace gran diferencia. Si no recuerdan qué ocurría con nosotros cuando éramos niños pequeños, ¿no es cierto? Y no podíamos lograr hacer algo. Nos frustrábamos, ¿no es cierto? Y a veces terminaba eso en llanto. Naturalmente, cuando nos hacemos adultos, nadie querría resolver un problema simplemente a través del llanto. La madurez, ¿no es cierto?, nos permite también enfrentar con mejores herramientas cualquier dificultad. La competitividad, naturalmente, nos va a ayudar porque imagínense lo que implica eh, para un jugador no tener espíritu de competitividad. ¿Cuál sería el propósito, no es cierto?, de estar allí? Simplemente participar, sí, está bien, es posible, pero en el ámbito deportivo, por ejemplo, todos los deportistas quieren sobresalir, todos los deportistas quieren ganar. Es parte connatural de lo que es la actividad deportiva. Pero ¿acaso no ocurre lo mismo en el ámbito laboral, en el ámbito profesional? ¿No queremos todos destacarnos en lo que hacemos? ¿No queremos todos sobresalir, ser mejores de lo que fuimos antes? La competitividad bien llevada, ¿no es cierto?, bien entendida, no es mala. Nos va a ayudar justamente a que avancemos, a que superemos los obstáculos. El compromiso no solo es necesario, sino que es un elemento esencial para cualquier actividad que estemos desarrollando. Y la determinación, el cómo estamos haciendo las cosas, también es fundamental allí. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores o características que permiten ese desarrollo de una mayor resiliencia? Decíamos, un alto nivel de competencia. Reconocer que estamos en un mundo que es competitivo, en un ambiente que es competitivo y que por lo tanto nos exige a nosotros también ser competitivos de manera eh, limpia, ¿no es cierto?, transparente, pero sí competir, sí estar dispuesto a dar la batalla, a dar la lucha, tener una actitud positiva que nos va a acompañar en cualquier cosa que hagamos. Un buen estilo de enfrentamiento de adversidades, ¿no es cierto? Ser capaces de darnos cuenta cuando estamos enfrentando un problema, cuando, incluso cuando necesitamos ayuda, cuando no podemos resolverlo de manera directa. Hagamos, hagamos la solicitud, hagamos el pedido. No hay problema si nadie es menos porque pide ayuda. Autoestima alta, fundamental, ¿no es cierto?, para reconocernos como seres que estamos en desarrollo, seres que estamos en evolución, pero que por eso mismo cada día podemos ser mejor, cada día podemos superarnos. Y en ese sentido, reconocernos también a cada uno de nosotros que tenemos un valor en sí mismo por el solo hecho de que somos personas, por el solo hecho de que estamos aquí, que nos hemos ganado el espacio de vida. Existe un dicho por ahí que dice, oye, ¿cómo te ganas la vida? No, si la vida no hay que ganársela, ya la ganamos. Los que estamos aquí presentes ya ganamos esa carrera, ya ganamos esa competencia. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes hoy día, que estamos viviendo, ya ganamos ese espacio, ya ganamos ese derecho. Sentimiento de esperanza también es importante, albergar una esperanza que implica básicamente
el tener esa visión de futuro de que vamos a poder conseguir aquellas cosas que hoy día estamos proponiéndonos. Es importante también conectarnos no solo con la emocionalidad en ese sentido, sino que también eventualmente con nuestra espiritualidad, que no tiene que ver necesariamente con una religión específica, pero sí con eso que somos internamente. La autonomía e independencia también es importante que la desarrollemos, ¿no es cierto? Que seamos capaces de resolver nuestros propios problemas, a veces con ayuda, pero que nosotros hayamos tomado la iniciativa de pedirla. Y por supuesto tener una alta motivación hacia las metas, hacia concretar aquellas cosas que nosotros queremos. No basta con planificar, no basta a veces con accionar, sino que a veces necesitamos repetir una acción, cambiar una acción, pero enfocarnos en llegar a nuestra meta. A veces son pequeños pasos los que se requieren para generar ese hábito, pero estas cuestiones son las que nos van a permitir alcanzar una mayor resiliencia. Veámoslo desde otra perspectiva. Yo sé que vamos avanzando en diferentes temas y por supuesto vamos a tener un espacio al final para que ustedes formulen sus comentarios, sus apreciaciones, sus consultas eventualmente. Pero hagamos una analogía. Supongamos que queremos construir la resiliencia y que lo vamos a hacer como si construyéramos una casa. Cuando uno quiere construir una casa, lo primero que hace son los basamentos, ¿no es cierto? Eh, todo lo que son los fundamentos de ella y que básicamente en este sentido van a estar constituidos por toda nuestra red de contactos, principalmente informales, los familiares, los amigos, los vecinos. ¿Y qué le vamos a pedir a nuestros contactos? La aceptación fundamental de cada uno de nosotros como personas, no de nuestro comportamiento. Y aquí quiero hacer esa aclaración, que es muy importante. Aceptación de la persona, como es, tal cual es, con sus fortalezas, sus oportunidades de mejora, con sus luces y con sus sombras. Aceptación, no tolerancia tampoco, aceptación y no del comportamiento. Sobre ello vamos a poder construir las paredes, que es nuestra capacidad de descubrir un sentido, una coherencia en lo que estamos haciendo, en lo que queremos brindar al resto del mundo. Y eso ayudado, ¿no es cierto?, o guiado, si ustedes quieren, por nuestra autoestima y nuestros valores fundamentales, pero también acompañados de aptitudes y competencias, que es lo que nos conecta también con los demás. Y con una sana cuota de humor y de creatividad que siempre es necesario para cada una de estas cosas que estamos realizando. Para cerrar nuestra construcción, ¿no es cierto?, vamos a poner el techo, que son todas aquellas otras experiencias que tenemos disponibles para descubrir. Tengamos siempre abierta la mente a eso. Tengamos siempre abierta la mente a las posibilidades. A que no importa los jóvenes o viejos que seamos cronológicamente, tengamos siempre el ánimo de ir descubriendo cosas a través de un libro, a través de una película, a través de un viaje, a través de una conversación, a través de hacer nuevos amigos, ¿sí? Con cada uno de ellos existe una experiencia por descubrir y eso nos va a permitir coronar, ¿no es cierto?, esta casa que estamos construyendo como parte de la resiliencia. Es un pequeño modelo que quería compartir con ustedes, que siento que es bastante simple y que nos permite entender cómo podemos hacer este trabajo. Vamos a revisar ahora una serie de prácticas que también nos permitirían desarrollar nuestra resiliencia con situaciones bien puntuales. Primero, establecer relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia. El conectarnos con otros, el conectarnos con otras personas siempre va a ser un elemento importante.
Y fíjense ustedes que lo he dicho por lo menos en 3 momentos, hablo de conectar, no solamente de comunicarnos. El conectar es mucho más amplio, mucho más profundo y ustedes como coaches conocen esa distinción. Conectar con el otro para establecer esas relaciones de apoyo, en donde naturalmente estas relaciones deben ser recíprocas. Así como ellos nos apoyan, nosotros tenemos que estar disponibles también para apoyarles cuando así sea requerido. Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Damas, caballeros, el mundo está hecho en función de la crisis. Cada momento que vivimos en la historia es consecuencia o el resultado de una crisis. Por lo tanto, no tengamos este susto, oye, qué terrible la crisis que estamos viviendo hoy día. La verdad es que siempre va a existir un momento de crisis en nuestra vida y probablemente más de uno, a nivel personal, a nivel social, a nivel global incluso ahora. Yo creo que la pandemia fue una de las lecciones más importantes que nos dejó, fue justamente darnos cuenta que hay crisis globales que nos afectan a todos y que nos impactan de diferente manera. Entonces, sí, estamos pasando a veces por una crisis, pero entender que eso, estamos transitando la crisis. No somos la crisis y no nos vamos a quedar allí. Aceptar que el cambio es parte de la vida. Yo creo que la mejor forma de entender eso es darnos cuenta de algo que es súper simple, pero a la vez súper complejo desde la biología. Ninguno de nosotros nació ni del tamaño ni del peso que tenemos hoy día. Cada uno de nosotros ha tenido que vivir una serie de cambios físicos, fisiológicos, ¿no es cierto?, para llegar a estar en la situación que nos encontramos en este momento. Hay un micrófono abierto por allí que nos está haciendo interferencia. Estoy cerrándolo en este momento. Muchas gracias. Entonces, si aceptamos que el cambio es parte de nuestra vida, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que es con natural al ser humano, es con natural a todo lo que nos rodea. El árbol nace de una semilla. Carlos Carugati, necesito que cierres el micrófono, por favor, gracias. Adelante, Clemente. Perdón. Gracias, Guada. En ese sentido, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que el cambio siempre es absolutamente parte de nuestra vida. Otro elemento importante, dirígete a tus metas. No importa si avanzas mucho, si avanzas poco, si sientes que estás avanzando poco, igual celébralo, es un avance. Mantente enfocado en tu meta. Una vez escuché por ahí que los problemas son todas esas cosas que surgen cuando perdemos de vista nuestro objetivo, nuestra meta. Mantengámonos siempre enfocados. Si nos dirigimos hacia nuestras metas, con toda seguridad vamos a saber enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. Y también tengamos en mente el accionar, llevar a cabo acciones decisivas, acciones que nos conecten con aquello que queremos ser. No dejar todo simplemente en un plan. El plan en algún momento tiene que materializarse en acciones, tiene que materializarse en hechos concretos, ¿sí?, en cosas que nosotros podamos medir y que nos permitan avanzar hacia ello que buscamos. Buscar también oportunidades para descubrirte a ti mismo, a ti misma. La verdad es que ese es un ejercicio que nunca terminamos de hacer a lo largo de toda nuestra vida. Cada vez vamos descubriendo nuevos matices, nuevas características que nos van a permitir enfrentar de mejor manera cualquier dificultad. Porque a veces nos toca vivir situaciones que nunca antes habíamos vivido. Incluso esas situaciones que pueden ser adversas y que pueden ser desconocidas en un momento, nos van a permitir descubrirnos a nosotros mismos y saber cómo enfrentarlas en un futuro próximo.
mejorar nuestras destrezas en comunicación y en solución de problemas. Si cada día nos ponemos el propósito de aprender algo en este ámbito, en cómo mejorar nuestra comunicación, en cómo solucionar los problemas, insisto, aunque sean pequeños pasos, aunque sean pequeñas cosas, nos van a permitir ir creciendo, ir desarrollando. Y ese es nuestro gran desafío de vida, seguir creciendo, no importa la edad que tengamos. Cultiva una visión positiva de ti mismo, de ti misma. Lo que nos decimos a nosotros mismos es lo que nuestro subconsciente, nuestra mente, ¿no es cierto?, va posteriormente haciéndonos accionar sobre eso. Si nosotros nos sentimos ganadores, si nos sentimos capaces, probablemente vamos a ganar, probablemente vamos a ser capaces. A lo mejor nos va a costar algo, ¿sí? Nos va a costar esfuerzo, nos va a costar recursos, qué sé yo, pero lo vamos a conseguir, porque parte desde la visión que tenemos de nosotros mismos. Y en ese sentido, si tenemos una visión positiva de nosotros, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Nunca pierdas la esperanza. A veces tenemos que luchar y rehacer un proceso en varias oportunidades para alcanzar el éxito. No desfallezcamos. Roma no se construyó en un día. Ninguna de las cosas grandes que conocemos se ha hecho en un día. Ojalá y todo fuera tan simple como lo hacemos en el computador, ¿no es cierto? Que damos doble clic y ya está resuelto, está instantáneamente creado. Eso sucede en el mundo de los bits y los bytes, en el mundo de las moléculas y los átomos, que es donde nosotros vivimos. Eso no ocurre. Así que si de pronto te está costando resolver algo, te está costando alcanzar algo, no pierdas la esperanza. Insiste, va a llegar el resultado que esperas. Cuida de ti mismo, cuida de ti misma. Esa es una de nuestras primeras obligaciones. Nos prestaron un cuerpo físico para que desarrolláramos todo nuestro potencial. Podemos usarlo libremente, cierto, pero en algún momento la propia naturaleza nos pedirá de vuelta eso que nos ha prestado. Así que cuidémoslo. Y antes de cerrar, antes de irnos, vamos a compartir una breve metáfora que probablemente para algunos de ustedes es conocida, pero que creo que representa muy bien esto que estuvimos conversando hoy día y que básicamente se refiere a la siguiente historia. Estaba el padre, ¿no es cierto?, escuchando los reclamos de la hija en el campo que se quejaba por lo mal que le había estado el clima, los pésimos resultados que habían tenido en su cosecha, y se quejaba, qué sé yo, y el padre escuchaba las quejas de su hija, ¿no es cierto? Luego que la escuchó todos sus lamentos, le dijo, mira hija, yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Pon a hervir 3 ollas con agua, 3 cacerolas con agua. Ella lo hizo, ¿no es cierto? Y seguidamente le pidió que en la primera pusiera algunas zanahorias, en la segunda unos huevos y en la tercera café molido. Y que viera el resultado. Le preguntó qué ocurrió con las zanahorias, ¿cierto? Las zanahorias obviamente llegaron a su punto de cocción. ¿Y qué ocurrió con las zanahorias entonces? Bueno, las zanahorias que eran firmes, duras, ¿no es cierto?, se volvieron blandas. A diferencia de lo que ocurrió con los huevos, que eran frágiles, ¿no es cierto?, blandos, si ustedes quieren, cuando estaban crudos, y que al pasar por el proceso de ebullición, ¿no es cierto?, de cocción, terminaron siendo duros. El café, por otra parte, expuesto al agua hirviendo, ¿no es cierto?, liberó todo su aroma, todo su sabor. Hija, le dijo el padre,
¿Cómo quieres ser de aquí en más, de aquí en adelante? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Como las zanahorias? ¿Como los huevos? ¿O como el café? La zanahoria se vuelve en blando, ¿cierto? El huevo se endurece frente a la adversidad y el café libera toda su esencia, todo su potencial. Para ti, ¿cuál será la elección frente al siguiente reto que te ofrezca la vida? Y te aseguro que lo va a hacer. No sé si pronto o más tarde, pero lo va a hacer. Cuando enfrentes tu próximo reto de vida, ¿cómo vas a hacer? ¿Como las zanahorias? ¿Como el huevo? ¿O como el café? Tú eliges. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clemente. Muy interesante la conferencia. He estado muy pendiente de todo lo que dices para nosotros y me imagino que para todo el público ha sido un honor tenerte aquí. Y antes precisamente de pasar a la ronda de preguntas, voy a dar paso a nuestra presidenta para que nos dirija unas palabras. Sandrita, por favor. Querido Clemente, querida comunidad, qué gusto saludarles. Discúlpame que voy en el auto, pero no quería dejar de saludarte, Clemente. Estuvo hermosa tu charla, tu conferencia. Me pareció muy emotiva. Trajiste unas reflexiones absolutamente bellas. Y cuando te escuchaba, precisamente pensaba como en eso. Es como el coaching desde el deporte, desde el ámbito deportivo, en ese espacio de la competencia es lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? La competencia de tal vez ser mejores padres, la competencia de ser mejores líderes, dependiendo del rol que nosotros tenemos. Pero también venía eso que tú decías de en qué grado calificamos nuestra resiliencia, ¿cierto? Y que tal vez si consideramos que somos demasiado resilientes y nos han pasado cosas como al ave fénix, que nos rediseñamos, lo que pensaba también es que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios demonios. Y creo que la vida a veces nos enfrenta como a esos demonios, ¿cierto? Maneras diferentes. Tal vez podemos ser muy resilientes de un hecho que hayamos vivido, pero tal vez frente a otro hecho tengamos un espacio de aprendizaje valioso, ¿cierto? En ese contexto, yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido uno de tus casos, digamos, con un deportista como más complejos que haya tenido que superar una situación y digamos como que desarrollar toda su resiliencia y cómo pudiste tú ayudarle, ¿cierto? Porque cada ser humano en su diferencia tiene una forma como de poder entrar en esa perspectiva de levantarse como el ave fénix. ¿Tienes algún caso que pudieras compartirnos? Sí, con todo gusto, Sandra. Muchas gracias por tu apreciación y también por la pregunta. Yo creo que uno de los casos significativos que tuve allí tiene, tiene que ver con justamente un deportista que sintiéndose muy joven todavía, muy capaz, su equipo le pidió que se retirara, ¿ya? Porque si bien es cierto, todavía, insisto, él se sentía en condiciones, el equipo directivo no lo veía con las mismas capacidades que tenían otros miembros de su equipo. Y lastimosamente, él tenía todavía esa condición, ¿no es cierto?, de saber que tenía que retirarse, pero lo que más le complicaba es que él no sabía qué hacer después. O sea, toda mi existencia ha estado vinculada a este deporte. Yo desde muy niño he estado practicando este deporte y no sé qué más hacer, ¿sí? Entonces, ahí buscamos, ¿no es cierto?, a través de nuestras conversaciones, en qué más soy bueno. Todos tenemos una serie de dones, una serie de competencias que podemos desarrollar. Y a veces no somos conscientes de eso porque, claro, nosotros tenemos una visión binocular, miramos hacia el frente, ¿sí? Pero a veces son las personas que nos rodean las que ven esas otras cosas para las que somos buenos. Y este señor era tremendamente bueno para conseguir armar redes de trabajo, además de su ámbito deportivo. Finalmente, él se desempeña hoy día en el ámbito de la relatoría deportiva, pero eso lo consiguió justamente a través de
ir armando esas redes, ir fortaleciendo esas redes también con otros deportistas. ¿Se fijan? Entonces, desde allí, él consiguió hacer ese descubrimiento, hacer ese trampolín, ¿no es cierto?, para pasar desde lo que era la práctica propiamente dicha del deporte a ser hoy día un relator. Qué bonito, Clemente. Muchas gracias por eso que nos compartes. Bueno, pues muchas gracias, Clemente. Muy linda la experiencia que nos cuentas. Entonces pasamos a la ronda de preguntas, por favor, para que vayan levantando la mano quien tiene preguntas para Clemente y le podemos hacer. Veo que Armando tiene una pregunta. Armando, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he ido aprendiendo mucho de Clemente, lo conozco a Clemente no hace más de un año. Es una persona con quien yo tengo la posibilidad de conversar y me remueve la cabeza cada vez que me toca conversar con él, me voy con el cerebro de una forma distinta, porque me invita a reflexionar, a mirar las cosas a otra perspectiva. Y respecto de la presentación, bueno, magnífica como siempre, y yo les quería proponer, no proponer, sino que invitarlos a que vean una película, yo se la voy a poner en el chat, que tiene mucho que ver con la resiliencia, que se llama Peaceful Warrior, El Guerrero Pacífico. Es una película basada en hechos de la vida real, de un deportista de las argollas norteamericano que le pasó algo ahí y él se reinventó y se sobrepuso a ese evento que le ocurrió. Así que los invito a que la vean, es una película muy buena porque ahí aparece un personaje también que es una suerte como de coach, yo también lo veo, con quien él se roza en la película, es una película magnífica, yo creo que les va a encantar. Así que, bueno, agradecido de Clemente y de ustedes, amigos, también que están aquí presentes. Así que les mando un abrazo. Un abrazo, Armando. Muchas gracias. Patricia tiene una pregunta. Ay. Buenas tardes a todos. Más que pregunta, Clemente, en verdad, primera vez que te conozco, que me conecto. Estoy empezando aquí en el coaching y me ha gustado mucho todo lo que has dicho. En mi caso, sí soy deportista de alto rendimiento, sí me estuve preparando para una competencia importante y me lesioné. Y llevo ya como 8 meses lesionada y de verdad que todo lo que has compartido me ha hecho sentido en el camino que he vivido. Y justo también voy a algunas charlas también a deporte, porque no entendía bien qué significaba esta lesión, este pararme, ya no ir adelante, decir, tuve un equipo de apoyo, no me retiraron del equipo, yo pensé que ya no podía, pensé que iba a perderlo todo, ¿no? Porque justamente ya no podía dar los resultados, tenía que estar en recuperación, pero encontré lo contrario, ¿no? Entonces, creo que todo lo que has dicho me ha calmado el alma, digámoslo así, en el sentido de, sí, eso pasa con el deporte y también cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? A veces crees que está todo perfecto, haces la receta perfecta y no es así. Y en verdad te lo agradezco mucho y me ha gustado muchísimo eso. Muchísimas gracias, Patricia. Te agradezco los comentarios y sí, efectivamente, en el ámbito del deporte muchas veces pueden más los miedos que la realidad. Y en ese sentido, el desarrollar la resiliencia nos ayuda justamente a enfrentar de mejor manera, tal como magistralmente decía Sandra, también nuestros propios demonios, ¿sí? Que para algunos, visto desde afuera, puede no ser tanto la situación que estamos vivenciando, pero que para nosotros sí a veces es todo un mundo. Entonces, en ese sentido, comparto plenamente esto que dices tú. Oye, a veces nos encontramos que en nuestra red de apoyo, respuestas que no sospechábamos que íbamos a encontrar. Y eso es tremendamente potente. No solo nos alegra el alma, sino que nos permite darnos cuenta que esa red de apoyo está ahí por algo. Y eso es fundamental. Así que muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Clemente. María Florencia nos dice que
Te ha encantado conocerte y que agradece mucho lo que nos compartiste. Nos dice que, que le dejaste pensando en dos cosas: cuida de ti mismo, que nos prestaron un cuerpo, y la metáfora final que le encantó: en qué soy bueno, en qué me destaco. Y pide perdón por no prender la cámara por el contexto en el que se encuentra ahorita. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí hay alguien que me está levantando la mano. María Guadalupe. Guada, por favor. Hola, sí. Bueno, primero que nada, para los que entraron más tarde, comunicarles que Clemente gentilmente nos va a dar acceso a esta presentación maravillosa, o sea que si quieren dejarnos vuestra dirección de email para hacérselo llegar, encantados pueden escribirlo en el chat. Y haciendo conexión a lo que nos hablaba Patricia y lo que nos presentaste, algo que alguna vez, incluso, o sea, como coach deportivo, y que lo hemos conversado, Clemente, incluso con Ana Cristina también, es cómo nos lleva esto, y me gustaría tu opinión para todos los que estamos acá, aquello que alguna vez discutimos, de cómo el ser estoico nos ayuda para este proceso, ¿no? Aquella hermosa entrevista que me hiciste y de la que hablamos tanto en cuanto a la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. Entonces, no sé, capaz que a Patricia justamente le sirve también esto, no sé qué pensás. Gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Como siempre, un agrado compartir estos espacios contigo, con todos, por supuesto. A Guada la conozco hace algún tiempo también a través de lo que fue su formación como coach deportivo. Y sí, la verdad es que cuando nos formamos como coaches siempre nos hablan de Sócrates y la mayéutica, que se dio la influencia que tuvieron esos filósofos griegos en lo que es hoy día el coaching. Pero no es menos cierto también, y ahí hace alusión Guada respecto de lo que fueron los estoicos, y los estoicos también hicieron su aporte en el sentido justamente de que ellos se enfocaban en lo esencial, en llevar a la acción aquello que estábamos pensando y no quedarnos en la discusión, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que no podemos controlar. Todas las cuestiones que están bajo nuestro control son las que nos debieran preocupar. ¿Ya? Si me lesioné y me quebré el fémur, por ejemplo, yo no tengo en mi control cuánto tiempo se va a demorar en soldar el hueso, ¿sí? Eso le pertenece a la biología de mi cuerpo. Yo voy a tener que hacer la espera correspondiente, ¿sí? Y voy a tener que hacer los ejercicios, la quina necesaria, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Pero yo no puedo apurar el proceso, no depende de mí. Pero sí depende de mí que yo sea riguroso, ¿no es cierto?, en asistir a las quines, en tomar los medicamentos que me hayan brindado para eso. Esas cuestiones que están en mi poder de acción, debo hacerlas. Y en ese sentido tengo que ser disciplinado. Pero en aquellas que no dependen de mí no puedo hacerlo, ¿sí? Y tampoco debo sufrir por eso, porque no dependen de mí, no están en mi control. Las cosas que están en nuestro control son aquellas que nosotros podemos accionar. Las cosas que no, hay que dejarlas simplemente pasar. Así que gracias por esa observación, María Guadalupe. Clemente, yo tengo una pregunta, aprovechando que nadie ahorita está preguntando, que no tenemos más preguntas por el momento. ¿La resiliencia incluye implícitamente el éxito en una actividad posterior a lo que a algún evento no muy agradable que te haya sucedido involucra el éxito posterior, o necesariamente, o no? No sé si me explico. Clarísimo, Sofía, sin problema. Yo diría que no hay una receta infalible para el éxito, ¿sí? Depende mucho también de cuál es nuestra propia definición de éxito. Para alguien éxito significa tener una cuenta bancaria abultada, tener 1 millón de amigos, tener propiedades o qué sé yo. Cada uno de nosotros define su medida de éxito y por consiguiente no podemos decir a rajatabla, ¿no es cierto? Oye, esta es la receta para el éxito.
¿Influye el ser resiliente en el llegar a ser exitoso? Sin duda, porque nos prepara mejor para enfrentar las adversidades. Pero a veces por muchas adversidades que enfrentemos, no alcanzamos ese éxito que estamos deseando. Alcanzamos un sinnúmero de éxitos que a veces ni siquiera nos damos cuenta en el proceso, pero no estamos alcanzando aquel que queríamos. ¿Te fijas? Por eso, ¿cuál es tu medida del éxito? Eso es lo que habría que definir previamente. Tenemos a Alberto por ahí también que quiere hacernos una consulta con la mano en alto. Hola, Clemente, ¿cómo está? No, es una reflexión y después de escuchar el tema de la resiliencia y de esto, de qué manera nos reponemos, entiendo que nuestras emociones están íntimamente ligadas a lo que es la resiliencia y dependerá de nosotros cómo y de qué manera gestionamos esas emociones para poder mejorar o construir una mayor resiliencia. ¿Es esto correcto? Absolutamente, Alberto, absolutamente correctísimo. De hecho, por ahí dentro de la presentación lo mencionábamos. Es parte de aquellos factores que inciden en una construcción fuerte de nuestra resiliencia, el ser capaces de gestionar nuestras emociones, que como dijimos se gestionan, eso no las controlamos ni las omitimos, sino que trabajamos con ellas, las reconocemos, ¿no es cierto? Las aceptamos y trabajamos en función de eso para poder seguir desarrollándonos. Así que correcta totalmente su reflexión, estimado Alberto. Muchas gracias. Con todo gusto. Lucas Ojeda, por favor, prosigue con tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería agradecer a Clemente por la invitación. Bueno, quiero contarle, yo sí, bueno, fui futbolista profesional más de 15 años, hoy soy coaching, soy técnico de fútbol, y la verdad que me pega muy profundo la magnífica charla de Clemente con respecto a las lesiones. Bueno, quería dejar una anécdota mía nomás. La verdad que desde muy joven, a los 19 años, me pasó que me rompí los ligamentos cruzados de una pierna. Pasó un año más, me volví a romper los ligamentos cruzados de la otra pierna a nivel profesional. Y la verdad que, bueno, como siempre le pasa al futbolista, el compromiso de uno mismo, el sueño, lo positivo me llevó a que me haga mucho más fuerte aún todavía. Y eso me llevó a que pude hacer una carrera a nivel profesional, 10 años jugando a nivel profesional en el Elite, donde obviamente conseguí logros, pero todo eso me llevó a que años anteriores me fortalezca, me haga más fuerte aún y bueno, y obviamente a no bajar los brazos, que la vida es así, es continuo. Hoy te caes, mañana te levantás y va a depender de tu objetivo y todas las cosas que uno se plantee, ¿no? Así que bueno, era más que nada para dejarles esa anécdota que quería compartir con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Lucas, qué interesante. Gracias por compartir eso con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Sandrita, no sé si quieres emitir algunas palabras de despedida para la comunidad, por favor. Sí, básicamente, digamos, a toda la comunidad me da muchísima alegría que hayan estado presentes en este webinar de coaching deportivo. Clemente, nuevamente, muchísimas gracias. Estuvo hermosa tu charla. Nos trajiste espacios de aprendizajes muy bonitos, no solamente desde el ámbito deportivo, sino desde el ámbito personal y profesional. Así que un placer haberte tenido con nosotros y los esperamos dentro de 8 días, que va a estar Edgardo Martínez Imaniov, también con un tema súper importante que tiene que ver con el coaching deportivo. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Clemente. Un abrazo para todos. Qué gusto estar con ustedes en este tipo de charlas y encuentros para la FICOP y para todas las coaches. Creo que es muy enriquecedor. Entonces nos estamos viendo en los siguientes encuentros. Gracias, Clemente, nuevamente por tu experiencia y por tus palabras en el día de hoy.
Muchas gracias a ti y a toda la audiencia, a la FICOP por habernos permitido este espacio también, esta invitación, y con todo gusto atenderemos cada vez que así sea. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao amigos, un abrazo. Abrazos. Grande, profe. Gracias, Armando. Nos vemos. Chao, chao.